8:51 y con el objetivo de resguardar la seguridad de Carabineros, un grupo de parlamentarios de RN anunció un proyecto de ley que sanciona las agresiones a miembros de esta institución. Queremos conocer más al respecto y para eso vamos a saludar a Beatriz Aput. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días también, Germán. Una iniciativa que de hecho ya fue presentada, fue expuesta por algunos parlamentarios de Renovación Nacional al general, director de Carabineros, Gustavo González, y justamente, como tú bien lo decías, busca proteger a carabineros que no solamente son agredidos en movilizaciones, sino que también en su labor diaria. Queremos conocer detalles de esta iniciativa y es por eso que me encuentro en este minuto con el senador Alberto Espina, que le agradecemos por estar con nosotros en Mañana en Directo. Senador, primero preguntarle específicamente qué es lo que busca esta iniciativa que ya se encuentra en el Congreso para su discusión. Bueno, muy buenos días, Beatriz, ¿cómo estás? Saludar a todos los telespectadores de CNN. Y la verdad es que este es un proyecto de ley que hemos presentado a los senadores de Renovación Nacional y que busca el que se proteja no solo a los carabineros cuando son objeto de agresiones en las manifestaciones públicas, sino también a los manifestantes. Porque hoy día tenemos un vacío en nuestra legislación que establece que cuando se golpea a un policía de puños, de pie, se le empuja, se le bota, se le pega una patada, en fin, no tiene una sanción salvo que queden lesiones corporales. Entonces muchas veces no se producen esas lesiones corporales, pero no es aceptable que un policía que está resguardando una manifestación sea agredido, se le pegue un puñete, como te he señalado, se le golpee, y porque no quedan huellas físicas, ese delito en Chile está absolutamente impune. Y eso tiene dos graves efectos. Primero, que no protege a los policías, su misión es que precisamente los actos públicos se realicen en paz y tranquilidad. Y a los propios organizadores del acto público, porque la mayoría de la gente que va a las protestas son personas que quieren ir a expresar libremente en democracia sus puntos de vista, pero que hemos visto grupos violentistas se entrometen, hay que aislarlos, golpean a los policías, a los propios manifestantes. Entonces, yo considero que una norma de esta naturaleza, nosotros consideramos que existe en todos los países del mundo, tiene que incorporarse en nuestro país porque es la manera de que se respete a la autoridad policial y también se impida que personas cobardes, muchas veces encapuchadas o que ocultan su rostro, golpean a los policías y posteriormente tienen que dejarlos libres porque eso no tiene sanción en Chile. Debe ser uno de los pocos países donde eso ocurre, porque la única sanción que hay es que el policía se querelle, fíjate, por injuria, que es un delito de acción privada y que es prácticamente imposible que lo pueda hacer. Entonces tenemos un vacío y nosotros creemos que ese vacío hay que llenarlo. Y también facultamos para que los general director de Carabineros y el director de la Policía de Investigaciones pueda querellarse en nombre de esa institución cuando se producen agresiones como las que hemos visto en las últimas manifestaciones. Fíjate que hay, Beatriz, 2.550 policías agredidos con lesiones, o a veces sin lesiones, pero brutalmente golpeados, pero no han quedado rastros físicos porque están con su casco, porque están con su indumentaria, durante los últimos 5 años, y eso no es correcto, no es bueno ni sano para quienes queremos vivir en una democracia con tranquilidad. Senador, claro, esa es parte de las críticas que hacen ustedes, que muchos de estos agresores no quedan detenidos. ¿Cuáles son las penas que ustedes esperan que estén incluidas en este proyecto? Bueno, las penas son de 61 días a 540 días de presidio, o sea, de cárcel, porque las penas van subiendo a medida que la agresión y las lesiones van siendo más graves. Si tú tienes lesiones graves, gravísimas, y terminas con un policía que ha quedado impedido, un miembro importante, impedido para trabajar por un periodo largo de tiempo, para siempre, eso es un delito gravísimo. Y hasta que llegas a la agresión al policía, estamos hablando no de quien insulta a un policía, que también debería ser sancionado, pero nosotros no hemos querido entrar en ese terreno. Estamos diciendo simplemente cuando una persona en una marcha a un policía le pega un puñete o una patada a mansalva, pero esa agresión no deja rastro físico y por lo tanto eso no puede ser una conducta impune. Porque, sabes tú, al final los perjudicados no solo son los policías, sino son las propias personas que están participando en la manifestación, porque los policías sienten que finalmente no tienen herramientas para controlar, porque no hay sanción a quienes cometen ese tipo de agresiones.
Ahora, el subsecretario del Interior en una entrevista ha señalado que no hay una norma legal para enfrentar a los violentistas. ¿Ustedes esperan que, por ejemplo, esta iniciativa esté considerada y respaldada por la agenda de seguridad que entregue el Ministerio del Interior? Sí, por supuesto. A mí me alegra mucho que el subsecretario Lewis reconozca algo que en el pasado se dijo que no existe, que no era verdad. Porque cuando nosotros presentamos la ley que establecía sanciones a quienes alteraban el orden público, se dijo todo lo contrario. Se decía por la oposición de ese entonces de que había las normas para poder sancionar a los violentistas. Aquí distingamos dos cosas que la voy a insistir como los fenicios. Una, el derecho de la ciudadanía a expresarse democráticamente en paz y tranquilidad cuando tienen una protesta legítima que realizar. Pero otra cosa distinta es que los violentistas que se entrometen o actúan dentro de estas manifestaciones terminan destruyendo la propiedad pública y privada, transformando en un verdadero infierno para quienes son vecinos de los lugares. Ustedes mismos lo han visto yo en CNN, la gente reclamando cómo les destruyen sus locales comerciales, a veces el ahorro de toda una vida, les saquean los lugares donde viven, y además los propios manifestantes que dicen que viven las consecuencias de actos de violencia. ¿Usted cree que se debería aplicar la ley antiterrorista en estos casos? No, es que la ley antiterrorista no dice relación con esto. Lo que está diciendo Lewis es una cosa muy simple, que hay un vacío legal, que fue lo que siempre dijimos nosotros. La norma que regula los casos de violencia en las manifestaciones públicas tiene más de 100 años de antigüedad. Es una norma absolutamente anacrónica, que establece sanciones ridículas y que dice además que se sanciona al que comete una injuria en un acto público. ¿Qué significa eso? Si son hace 100 años. Lo que nosotros hemos dicho, que si una persona va a un acto público en forma pacífica, la policía tiene que resguardar el acto. Pero si la persona que va a esa manifestación comete actos de violencia, tiene que ser duramente castigado, porque es deber de la sociedad chilena proteger a los manifestantes pacíficos, darle herramientas a las policías y castigar a aquellos que forman barricadas, queman neumáticos, interrumpen el tránsito, rompen vehículos, impiden que se pueda acceder a medios de locomoción. Esas conductas no tienen nada que ver con el legítimo derecho a protestar. Y en Chile, lamentablemente, esas conductas son impunes. Y porque son impunes, Beatriz, es que nosotros vemos que después de cada manifestación, en las dos últimas 31 policías heridos y muchos civiles heridos, finalmente los toman los fiscales, los llevan al control de detención y quedan todos libres. Entonces se están riendo un grupo de violentistas en la cara de la gente que quiere o manifestarse pacíficamente, de los propios policías y de los ciudadanos que no pueden entender que manifestarse es una cosa, pero que queden impunes los violentistas que cometen todo este tipo de desmanes y causan grave daño y lesiones a personas que no tienen por qué sufrirla, y el Estado de Chile tiene que sancionarla. Ahora, senador, ¿en qué trámite está este proyecto de ley? ¿Cuándo ya deberíamos tener tal vez una idea más clara de su discusión? A ver, nosotros estamos presentando, yo quiero recordar la historia de esto. Este proyecto de ley que nosotros hemos presentado en el Senado va a iniciar su discusión en los próximos días. Sobre la declaración del subsecretario Lewis de que no hay normas que logren regular que logren sancionar a los violentistas de las manifestaciones, ese proyecto de ley fue rechazado lamentablemente con los votos de los parlamentarios de la Concertación, sosteniendo todo lo contrario a lo que dice Lewis. Yo en eso no quiero armar una pugna del pasado, me alegra mucho y va a contar siempre con nuestra colaboración. Aquí no se trata, como algunos dicen, de reprimir a quienes se manifiestan en una protesta, sino al contrario, de proteger a quienes en una protesta quieren hacerlo en forma pacífica, y vemos toda la vida que hay un grupo de personas que con rostro cubierto, con palos, con piedras, golpean a los manifestantes, golpean a los policías y quedan en la más absoluta impunidad. Eso nos parece a nosotros que es un tremendo daño para la democracia. Y por lo tanto, esas personas aquí en Chile y en cualquier país del mundo son duramente sancionados porque están afectando un derecho legítimo, que es el derecho de expresión a través de esos actos de violencia. Así que esperamos que el gobierno envíe un proyecto de ley para contar con todo nuestro apoyo. Queremos comparar la legislación de los otros países del mundo, pero no puede ser que cada vez que hay una manifestación en Chile, la noticia parta diciendo manifestación pacífica, han habido pocos incidentes, y cuando termina simplemente se producen incidentes violentísimos, agresiones a la policía,
a los propios organizadores, a las personas que participan, y los culpables de esas agresiones quedan totalmente libres y impunes. Eso es malo para la democracia. Perfecto, le agradecemos entonces al senador por este contacto, nos quedamos pendientes de la respuesta a este llamado que hacen los parlamentarios de Renovación Nacional al gobierno. Germán y Paola. Muchas gracias, Beatriz, y estamos en contacto. Claro que sí, buenos días.